Hola mi gente hermosa, como les había prometido, vamos a continuar hablando de la otra ministra que colocó el bobo de Cúcuta al frente del Ministerio de Educación Universitaria. O sea, prácticamente sería mi jefa. Pero déjeme decirles lo siguiente. Para ser ministro de Educación Universitaria, de hecho, para ser profesor de una universidad, se necesita ciertos requisitos que esta señora no puede demostrar que tiene. Esta señora, a la que nombró el bobo de Cúcuta como ministra de Educación Universitaria, es nada más y nada menos que la señora Tibisay Lucena, mejor conocida por el remoquete que yo le asigné, la bruja de Ischwitz. Esta bruja de Ischwitz va a asumir la cartera del Ministerio de Educación Universitaria. Esta mujer, que es oriunda del estado Lara, que nació el 26 de abril de 1959 en Barquisimeto, tiene cierta preparación académica que no es, escúchelo bien, no es base ni siquiera para dar clases en una universidad. Ahora mucho menos para ser ministra. Tibisay Lucena es graduada de la Universidad Central de Venezuela, es licenciada en Sociología. Bueno, es socióloga. Además de eso, tiene un máster y un PhD o un PhD egresada del Graduate Faculty of the New School for Social Research de Nueva York. Esta mujer no dice de qué, suponemos que tiene que ser en línea a la relación de la materia de la licenciatura de Sociología. Debe ser una rama afín a la sociología en la que hizo el máster y el PhD. Además, ella es músico, sí, señoras y señores. Ella es chelista o celista, como le quieran decir. Bueno, ella logró, debido a su manejo de la música, la ubicaron hace muy poco al frente de una rectoría. Así es. Ya le voy a hablar de cuál rectoría. Ella está encargada nada más y nada menos de el 7 de septiembre del 2020 el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria la juramentó a ella como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. En este caso, como profesora de una universidad de algo que tiene que ver con las artes musicales, pues obviamente sí puede ejercer como docente de esa área porque se maneja en la música. Pero de ahí, esta señora de 62 años, que asuma como ministra de Educación Universitaria, no tiene los requisitos básicos. ¿Cuáles son los requisitos básicos mínimos para una persona que va a manejar la rectoría, que va a manejar el Ministerio de Educación Universitaria? Obviamente tiene que ser un profesor de carácter universitario, un profesor catedrático, que tenga maestría, que tenga doctorado afín a la carrera de educación. Porque una cosa es que tú le enseñas a un muchacho a tocar un instrumento y otra cosa es que tú te metas en un aula a trabajar con 40 futuros profesionales en el país, donde vas a encontrar muchas maneras de pensar, vas a encontrar diversidad de pensamiento, mientras que el músico va a tener que sujetarse a lo que tú le enseñas. Do mayor es do mayor y va a tener que presionar el do mayor. Si está tocando el cello, va a tener que hacerlo como se le dice, no puede haber otra regla, otra norma. Pero cuando tú entras en una universidad tradicional, una universidad X, a estudiar una carrera X, vas a encontrar gente que hace trabajo de investigación, gente que lee, gente que es autodidacta, gente que tiene sus propios criterios, que va a generar dudas, que va a generar teorías, que va a generar diferentes hipótesis, va a formular hipótesis, va a plantear problemas, va a generar tantas áreas en la parte de investigación, porque ese es el objetivo de la universidad, hacer de cada estudiante un investigador en potencia, en un área específica,
La pregunta es, ¿cómo encaja la sociología ahí? Para los que no lo saben, la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o de la población regional. De manera sucinta se puede decir que esta es la que estudia a la sociedad humana, a los grupos humanos, a las relaciones que forma la sociedad. ¿Cómo encaja eso dentro del Ministerio de Educación Universitaria? Otra de las cosas que yo pondría en duda es si el título que obtiene es veraz. Sabiendo cómo se maneja toda esta gente. ¿Ok? Bueno, yo no soy el único que estoy en desacuerdo. La doctora Cecilia García Arocha, quien fue rectora de la universidad, también dice que la persona que debe estar al frente debe tener vinculación con el mundo universitario. No puede ser solamente rector de una universidad de bellas artes o de arte. Tiene que realmente conocer lo que es estar en un aula, como lo está este humilde servidor, como lo está la profesora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, y como yo creo que deben estar muchos para ocupar ese cargo. Todo lo que se maneja en cuanto a presupuestos, en cuanto a organigramas de trabajo, en cuanto a pensum universitario, en cuanto a exigencias, aprobación de nuevas universidades y todo esto, necesita de verdad gente que esté ahí. Y yo creo que la bruja de Eastwick carece de este requisito tan importante. Cada vez más se va a ir acentuando el descontento popular en la educación. Ahora lo estamos viviendo en la educación básica, educación primaria, básica, escolar, donde los docentes, la mayoría están descontentos con su sueldo, la gente, algunos docentes, no todos, la gran mayoría, hace por hacer. A mi niña de cuarto grado le mandaban los mismos ejercicios, los mismos trabajos, las mismas tareas de tercero y los mismos trabajos de segundo y los mismos trabajos de primero. O sea, la cosa es una incoherencia impresionante porque todos los años el mismo pensum, las mismas características, los mismos objetivos, la misma planeación educativa, y realmente uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? O sea, yo recuerdo que cuando yo estudié primaria, en primer grado vimos una cosa, en segundo grado vimos unas más materias, nos enseñaron otras cosas, en tercer grado aprendimos otras cosas distintas a las que vimos en segundo, y así sucesivamente. Actualmente no, actualmente vemos que es la misma repetición de la clase pasada, del año pasado, del año antepasado, y así sucesivamente. ¿Así vamos a avanzar? Yo creo que no. Y hoy, analizando esto, definitivamente la embarró Maduro y la embarró hasta el fondo. La doctora García Arocha dice lo siguiente: Lucena llega a una cartera con grandes problemas que tiene que afrontar y abordar, que dejó su antecesor, César Trompis, mientras estuvo al frente de su instancia, y espera que se comunique formalmente su designación para que se convoque a una reunión formal con los rectores de todas las universidades del país y escuche los problemas que existen. Sin embargo, advirtió que no ha visto una actitud de conocimiento por parte de la ex rectora del Consejo Nacional Electoral de la realidad que atraviesan las universidades. Refirió que si bien es socióloga egresada de la UCB y con estudios superiores del IESA, se necesita más para ocupar una cartera de ministro, y comentó que solo conoce el rol de Lucena al frente del ente comicial y no como educadora, y de hecho en el CNE pues ha sido una vergüenza. Todo el mundo sabe lo que representó ella en el CNE. Reiteró que los que son designados como rectores deben conocer por dentro lo que sucede en cada una de sus casas de estudio. Por ello dijo que desconoce cuál es la relación que tuvo Tibisay Lucena para ser nombrada rectora del UNEARTE tras su salida del Consejo Nacional Electoral. Los rectores, bien sea por elección o designados a dedo, como lo hace el Ministerio, o el Ejecutivo con las universidades que han creado, debe conocer las universidades. Si están naciendo, debe conocerla. No conozco esa parte de ella, pero espero conocerla y espero tratar de entender realmente su designación, porque la idea no es tratar de hundir a las universidades, sino sacarlas de donde están, dijo
la rectora García Arocha. Le recomendó sentarse con los rectores a escuchar los problemas que hay y en ese encuentro que debe realizarse plantearse algunos problemas que existen, como lo es el presupuesto, el salario de toda la comunidad educativa, la preparaduría, los comedores, la entrega de recursos, entre otras cosas. Insistió en la denuncia de la falta de presupuesto de ley del año 2020 y criticó que el Estado no ha intervenido en la recuperación de otras casas de estudio como la UDO del núcleo Sucre, donde su biblioteca fue incendiada por algunos sujetos desconocidos. También reiteró su queja de no saber cuál es el presupuesto que se usa para la recuperación de la ciudad universitaria, quienes están trabajando allí, ya que mencionó que hay obreros en esas obras que habrían sido expulsados de la UCB. Criticó que solo los trabajos se estén haciendo en zonas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y no en otras dependencias como la Escuela de Enfermería o la de Veterinaria o de Agronomía ubicada en el estado de Aragua. Sobre las clases presenciales, Cecilia García Arocha también afirmó que los decanos de las facultades decidieron que continuaran con la actividad vía online, ya que consideraron que no existen las condiciones mínimas que garanticen el regreso a las aulas, como por ejemplo bioseguridad, seguridad social, el salario, los presupuestos, entre otros. Bueno, reafirma lo que yo estoy diciendo la doctora Arocha. ¿Hacia dónde vamos, Venezuela? Usted, señor militar, que sabe lo que está pasando en el país, que está viendo esta ridiculez que está colocando Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, que está dañando como dañó la educación, como ha dañado todo, como dañó las Fuerzas Armadas, como dañó PDVSA, como ha dañado absolutamente todo. Yo te pregunto, ¿cuándo vas a hacer algo para que esto cambie? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo realmente Venezuela va a despertar y va a traer un cambio profundo sobre este tema y sobre los otros temas que necesitamos resolver? ¿Hasta cuándo? Esa es mi pregunta. Dime qué opinas tú acerca del nombramiento de esta señora, para no utilizarle la palabra que lleva B. Sí, de esta bruja de Ishwi, mejor dicho. Me voy con la frase del día. Dios no te está castigando, te está preparando. Confía en sus planes, no en tu dolor. Y cuando tienes pruebas, de verdad, pregunta dónde se metió Dios. ¿Sabe? Dios está en primera fila. Dios siempre va a estar allí viendo cuál va a ser tu reacción. Si tú lees la escritura en la Biblia, dice en muchas partes que, sobre todo en Éxodo, que Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el camino largo para que en medio de la prueba pues sacara lo que había en su corazón. A veces eso es lo que pasa. Si tú confiesas decir yo creo en Dios, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él, que es muy distinto. Tú puedes creer en, pero no creerle a Él. Cuando tú le crees a Él, entiendes de que pase lo que pase, como dice el Salmo 91, su vara y su callado te infundirán aliento. Él te va a cuidar. Él te va a llevar por donde sea. Es más, la Biblia también habla de que puedes pasar por inundaciones, puedes pasar por fuego, por incendio, y vas a estar bien. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Entonces, aprender a confiar en Dios, en sus planes, es algo difícil, pero no imposible. Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que pongas tu vida en sus manos y que dejes que tu vida cambie de sentido. ¿Le parece? Bueno. Un abrazo rompecostillas, gracias por quedarte hasta el final. Te quiero mucho, mil bendiciones.